Son las 11 de la noche y estás sentado en tu coche con el motor apagado, el freno de mano puesto, las manos fuera del volante. Porque en este edificio no conduces hasta tu casa, te llevan. Y lo que hay bajo tus ruedas no es suelo. Es una plataforma de acero suspendida en el hueco central de una torre de 60 plantas, a unos 140 metros sobre la avenida Collins. Al otro lado del cristal no hay pasillo, no hay rellano, no hay escalera de emergencia. Hay aire, el Atlántico y las luces de Sunny Isles moviéndose muy despacio hacia abajo. Y entonces la máquina se detiene. No estás atrapado en un ascensor. Estás atrapado dentro de un coche, que está dentro de un robot, que está dentro de un edificio. Y el único equipo del planeta que sabe cómo sacarte de ahí no trabaja para tu comunidad de vecinos. Ni siquiera vive en Florida. 10 segundos y arrancamos. Quédate hasta el final, porque esa frase, la del equipo que ni siquiera vive en Florida, es la clave de todo lo que viene después. Y si te gusta ver por dentro cómo se rompe algo muy caro antes de que salga en las noticias, suscríbete, va de eso. Esto es el Deservator, un ascensor para automóviles patentado y bautizado con el apellido del promotor que lo imaginó, Gilles Desser. La idea se le ocurrió viendo un sistema mecánico de aparcamiento en Alemania y la llevó mucho más lejos que el original. No quería una máquina que guardase coches. Quería una máquina que subiera al coche y al dueño juntos, sin que nadie tuviera que bajarse. La torre Porsche Design abrió en el número 18.555 de la avenida Collins, con 132 viviendas repartidas en 60 plantas y unos 198 metros de altura. 284 plazas de garaje, no en un sótano, sino pegadas a los salones. Según la unidad, entre 2 y 11 coches aparcados a la altura de tu sofá, separados de él por un cristal. El trayecto dura entre 45 y 90 segundos. Y toda esa coreografía, para las 132 viviendas, la ejecutan exactamente 3 máquinas. Recuerda ese número, 3. Volveremos a él con una calculadora. El folleto vendía el Deservator como la joya de la corona, la pieza que justificaba pagar millones por metro cuadrado frente a la playa. Y aquí está el problema que nadie puso en el folleto. Una joya se posee. Un ascensor se mantiene. Para siempre. Esa diferencia parece un juego de palabras. No lo es. Es la diferencia entre un activo y un pasivo. Y define quién paga qué durante los próximos 40 años en ese edificio. Porque el Deservator no es una amenidad más, como la piscina o el simulador de golf. Es el sistema de acceso. Si falla el ascensor de una torre normal, subes andando. Si falla tu coche de $3 millones se queda atrapado en el salón de tu casa a 50 pisos del suelo o en la planta baja, sin manera de llegar arriba. Y aquí viene el dato que convierte esto de una curiosidad en una advertencia. A menos de 25 kilómetros de esta torre, otro edificio de lujo de Miami ya hizo exactamente este experimento. Prometió lo mismo. Falló. Y terminó costando más de $72 millones en tribunales. Volveremos a ese edificio, porque su historia es el manual de instrucciones de todo lo que puede pasar aquí. Pero antes hay que entender por qué esa comparación asusta tanto a los ingenieros. Porque la tentación es pensar que esto es una historia de recortes, de un promotor que compró barato y salió corriendo. No lo es. Es exactamente lo contrario, y por eso resulta tan incómoda. El edificio costó alrededor de $560 millones. El sistema de ascensores para coches no se encargó a un proveedor de catálogo, sino a Mid-American Elevator, una empresa de Chicago cuyo presidente, Rob Bailey, llevaba 35 años en el sector. Entre sus trabajos anteriores figura el suministro de ascensores para el edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA en el Centro Espacial Kennedy, el hangar donde se montaban los cohetes lunares. Ese hombre, hablando de este encargo, dijo a la revista técnica Engineering News Record una frase que conviene leer despacio. Son los sistemas de ascensor más complicados que he visto nunca. Y añadió algo aún más revelador, que en muchos sentidos estaban reinventando la tecnología del ascensor, haciendo cosas que no se habían hecho antes. Esa frase es un logro de ingeniería. También es una descripción de riesgo. Y el detalle que multiplicó la dificultad no fue técnico,
Fue comercial. Según el reportaje de la propia revista, lo que complicó enormemente el diseño fue la insistencia del promotor en que los residentes pudieran subir dentro del coche. Piénsalo un segundo. Una máquina que solo mueve vehículos es maquinaria industrial. Una máquina que mueve vehículos con personas dentro es un ascensor de pasajeros. Son dos categorías normativas distintas, con dos niveles de exigencia distintos, y el capricho que vendió el edificio obligó a construir un híbrido de ambas que no existía en ningún catálogo del mundo. Y ahí tenemos la oposición que explica todo lo que viene después. Lo que se puso en el anuncio fue un objeto, un ascensor de cristal, un coche subiendo, una vida sin tocar el suelo. Lo que se compró en realidad fue un contrato de mantenimiento perpetuo con un proveedor único, sobre una máquina que no existe en ningún otro sitio, en un edificio donde la factura la reparten 132 propietarios que no eligieron esa tecnología. El promotor vendió pieza única, la comunidad heredó dependencia única. Y esa es la parte de la ingeniería que nunca sale en el vídeo promocional, no la que hace que la máquina funcione el primer día, sino la que decide cuánto cuesta que siga funcionando el día 7000. Para entender por dónde se rompe eso, hay que abrir la máquina. El proceso, contado como lo cuenta el fabricante, funciona así. Entras con el coche a una sala en planta baja y te detienes sobre una plataforma giratoria. Apagas el motor. La plataforma rota y alinea el vehículo con el hueco del ascensor, milimétricamente. Se abre una puerta de cristal. Entonces sale un carro robotizado que no empuja el coche. Lo agarra por las 4 ruedas, lo levanta y tira de él hacia adentro. Tú sigues sentado al volante mientras eso ocurre. La puerta se cierra. La cabina sube, entre 45 y 90 segundos, por el núcleo hueco de hormigón de la torre. Al llegar, el sistema recoloca el vehículo, abre y un cabrestante retráctil desliza tu coche, contigo o sin ti, hasta la plaza exacta de tu garaje privado, junto a tu salón. Todo eso, con electricidad e hidráulica, moviendo entre 1 y 2 toneladas y media de metal, varias veces al día, durante décadas, a 100 metros de la línea del agua salada. Ahora localicemos las grietas. No son mecánicas, son estructurales. Primera, no hay estándar. Un ascensor convencional es un producto de catálogo con miles de unidades idénticas en el mundo, piezas normalizadas y técnicos formados en cualquier ciudad. El Deservator es un desarrollo a medida, patentado. Cuando una pieza crítica falla, no la compras, la fabrican. Segunda, no hay segundo proveedor. Con un ascensor normal, si tu empresa de mantenimiento te sube el precio, cambias de empresa. Con una máquina patentada y única, la comunidad no tiene esa palanca. Y quien no puede cambiar de proveedor, no negocia, acepta. Tercera, el entorno juega en contra. Estamos en una isla de barrera del sur de Florida. Aire salino, humedad permanente, temporada de huracanes y cortes de suministro. Y el sistema funciona con electricidad e hidráulica, conectadas a la red eléctrica del sur de Florida, sin un plan alternativo público de alimentación. Y cuarta, la que casi nadie ve. La máquina no falla del todo, falla a ratos. Una parada, un reinicio, un sensor recalibrado. Ninguna de esas incidencias es noticia. Todas juntas, durante 20 años, son un presupuesto. Y antes de seguir, conviene decir en voz alta por qué esto importa aunque nunca vayas a pisar Sunny Isles. Porque lo que estamos describiendo no es un problema de millonarios, es la estructura de cualquier compra en la que el fabricante es el único que puede repararla. El coche cuyo diagnóstico solo lee el concesionario oficial. El electrodoméstico conectado que muere cuando cierran el servidor. La caldera con pieza propietaria. La diferencia entre esos casos y este es únicamente el número de ceros. ¿Y quién se queda con la factura cuando el que diseñó el sistema ya se ha ido? En la torre, esa factura la reparte una comunidad de vecinos. En tu casa, la pagas tú solo. Volvamos entonces a ese número que pedí que recordaras. 3 máquinas, 284 plazas de garaje. Hagamos las cuentas juntos y hagámoslas siendo generosos con el sistema. El trayecto en sí dura, como máximo 90 segundos. Pero un viaje completo no es solo el trayecto. Es entrar, colocarse, girar, ser agarrado,
subir, ser depositado y que la cabina vuelva a bajar vacía por el siguiente. Aun siendo optimistas y contando 4 minutos por ciclo completo, cada máquina puede mover unos 15 coches por hora. 3 máquinas, 45 coches por hora, en el mejor de los casos, sin una sola incidencia. Mover una vez la flota entera del edificio son más de 6 horas de funcionamiento continuo. Ahora quita una máquina, no por avería grave, por mantenimiento programado. La capacidad no baja un poco, baja un 33%. Y las esperas, que es lo que el residente nota, no crecen un tercio, se disparan, porque las horas punta de un edificio residencial están concentradas en 2 franjas del día. Todo el mundo sale por la mañana. Todo el mundo vuelve por la noche. Quita 2 máquinas y el edificio de la vida sin tocar el suelo se convierte en una cola. Y ese es el punto que hace que este sistema sea distinto de cualquier otra amenidad de lujo. Si se estropea la piscina, no te bañas. Si se estropean 2 de 3 Deservators, un edificio entero descubre que su acceso y su patrimonio aparcado dentro depende de una máquina que no puede sustituir. Si te interesa este tipo de fallo, el lento, el que no es noticia hasta que llega la derrama, este canal desmonta un megaproyecto estadounidense por vídeo. La ingeniería, el dinero y las decisiones que nadie quiere firmar con su nombre. Suscríbete y seguimos. Porque el siguiente fallo de esta historia ya no es mecánico, es contable. Y para verlo, hay que ir a ese edificio del que te hablé hace 10 minutos. Año 2014. Brickell House, 46 plantas, 374 viviendas frente a la bahía de Biscayne, en pleno centro financiero de Miami. Su gran argumento de venta era un garaje robotizado, aparcamiento automatizado para 480 vehículos. Llegabas, dejabas el coche y el sistema te lo devolvía en 10 minutos. La misma promesa que la torre Porsche, con otra tecnología y un poco menos de glamour. Según la demanda que presentó después la comunidad de propietarios, el sistema empezó a fallar prácticamente desde que los vecinos se mudaron. Recuperar el coche podía llevar horas, la máquina se bloqueaba y solo funcionaba de forma aceptable con personal supervisándola de manera constante, que es exactamente lo contrario de lo que promete un sistema automático. Después llegó lo que vuelve irreparable un problema así. Boomerang Systems, la empresa que había creado la tecnología, se declaró en concurso de acreedores. El fabricante desapareció, y con él, el único equipo del mundo que sabía mantener aquella máquina concreta. Los propietarios de un edificio de lujo del centro de Miami pasaron a aparcar en un garaje ajeno del vecindario. Desde noviembre de 2015, sin el garaje que les habían vendido. El desenlace judicial da la medida real del agujero. En 2018, la comunidad alcanzó un acuerdo de $32 millones con la aseguradora de la tecnología del sistema, una póliza que estaba suscrita por 61 millones. Fue, según la prensa especializada, uno de los mayores acuerdos de este tipo en Florida. Y un año después, un tribunal de Miami-Dade concedió a esa misma comunidad algo más de 40 millones adicionales frente al grupo promotor. Más de $72 millones por un garaje. Y ahora el detalle que hay que escuchar 2 veces. Cuando aquello estalló, en 2016, la prensa inmobiliaria de Miami recogió que desde la torre Porsche Design se aclaraba que sus residentes no debían preocuparse por percances de ese tipo, porque su sistema partía de un concepto de ascensor probado y contrastado. Un concepto probado. En una máquina que su propio constructor describía ese mismo año como la más complicada que había visto en 35 años de carrera. A esta altura la pregunta lógica es, ¿quién vigila esto? Y la respuesta es incómoda. En junio de 2021, el condominio Champlain Tower South, en la vecina Surfside, se derrumbó de madrugada. Murieron 98 personas. Sigue siendo uno de los peores colapsos estructurales de la historia de Estados Unidos. Florida reaccionó con una reforma real, la Ley del Senado 4D. Obligó a inspecciones estructurales periódicas y, sobre todo, obligó a las comunidades a estudiar y financiar sus fondos de reserva para que hubiera dinero de verdad cuando llegara la reparación. Fue un cambio necesario y tardío.
Pero fíjate en el calendario. Para los edificios situados a menos de 5 kilómetros de la costa, la primera inspección obligatoria llega cuando la construcción cumple 25 años. La torre Porsche Design se terminó a finales de 2016 y se entregó en 2017. Hagamos las cuentas. 2017 más 25. Su primera revisión estructural obligatoria del Estado llega en 2042. Y hay un segundo hueco, más específico y más difícil de resolver. Los estudios de reserva obligan a estimar la vida útil y el coste de reposición de los elementos comunes del edificio: tejado, estructura, impermeabilización, fontanería, instalación eléctrica, ascensores. Ahora dime, ¿cuál es la vida útil de un deservator? Nadie lo sabe. No hay serie histórica, porque no existe un parque de máquinas iguales en el mundo del que sacar estadística. No hay coste de reposición de mercado, porque no hay mercado. Hay una patente. Y cuando llegue la sustitución de una máquina así, la comunidad no pedirá 3 presupuestos, pedirá 1. Ninguna de esas dos cosas, ni la inspección ni el estudio de reservas, falla porque alguien las incumpla. Fallan porque la norma se escribió pensando en edificios normales. Y ahora toca la parte que casi nadie hace, así que la vamos a hacer bien. Nada de lo que hemos visto describe un edificio inseguro. El deservator lleva años funcionando y ha subido y bajado miles de veces. No hay constancia pública de que la estructura de la torre esté comprometida, ni de un accidente grave asociado al sistema, y este vídeo no lo insinúa. Hay que decir también lo que no sabemos, porque es bastante. No hay reportaje público que documente el historial completo de incidencias de estas máquinas. Las actas de una comunidad de propietarios privada no son públicas. Lo que circula sobre paradas y esperas son, en su mayoría, testimonios sueltos de residentes y visitantes, y un testimonio suelto no es un dato. Lo que sí sabemos, y no depende de ningún testimonio, es lo estructural. Es una máquina única, con un proveedor único, con un marco legal que no sabe cómo tasarla, en un edificio que no puede prescindir de ella. Eso no es una acusación, es una descripción. Uno esperaría que estas preguntas se resolvieran antes de volver a construir. No ha sido así. En esa misma avenida Collins, a pocos metros de la torre Porsche, el mismo promotor levanta la secuela, las Bentley Residences. Unos 228 metros de altura, más de 200 viviendas y un ático anunciado por $57 millones con garaje para 14 coches y 4 ascensores para automóviles, en lugar de 3. A finales de 2025, el proyecto vertió una de las mayores cimentaciones residenciales de la historia del país. Más de 15.000 metros cúbicos de hormigón, entregados por unos 2.100 camiones. Las llaves empiezan a cambiar de manos en los próximos años. Es decir, más o menos cuando la primera generación de estas máquinas, la de la torre Porsche, entre en la década en la que los sistemas complejos dejan de estar en garantía y empiezan a pedir sustituciones. 4 máquinas patentadas más, sobre la misma arena, en la misma costa, con el mismo marco legal que sigue sin saber cuánto vale reponer una de ellas. Lo que nos deja la única pregunta que nadie quiere firmar. Cuando una de estas máquinas necesite algo más que una reparación, ¿quién paga? El promotor no. Su exposición termina con las garantías y con los plazos legales de reclamación por vicios de construcción, y para entonces ya está construyendo calle abajo. El fabricante depende de que siga existiendo. Brickell House descubrió que esa parte no está garantizada. El seguro, a medias. Las pólizas cubren bien los daños súbitos. El desgaste progresivo de un sistema mecánico intensivo suele caer en una zona gris que ninguna aseguradora quiere asumir. Queda la comunidad, es decir, los propietarios, incluido el que compró en la reventa en 2030, 7 años después de que se imprimiera el folleto, sin que nadie le explicara nunca que la joya del edificio era también su mayor pasivo. Y esa persona no va a pagar por un fallo, va a pagar por una promesa que se vendió como un objeto cuando en realidad era una suscripción de por vida. En Sunny Isles, la ingeniería que se ve es la que vende el piso. La que no se ve es la que decide cuánto cuesta vivir en él. Y una última cosa. Ahora que hemos llegado hasta aquí juntos, si has aguantado el vídeo entero, ya no eres alguien que pasaba por aquí.
¿Eres de los que se quedan a leer la letra pequeña de las cosas caras? Suscríbete y quédate, porque el próximo megaproyecto ya está sobre la mesa.